Mi nombre es Laura Lisbeth Timarán, soy estudiante de morfología del grupo BB. El día de hoy vamos a hablar sobre articulaciones. En específico vamos a hablar sobre su definición, funciones, elementos y la clasificación de las articulaciones. Como definición, sabemos que las articulaciones son estructuras del tejido conectivo mediante las cuales dos o más huesos próximos se unen entre sí. También está la artrología, la cual es la ciencia que estudia el mecanismo de acción y los elementos que constituyen las articulaciones. Los elementos articulares tenemos el cartílago articular, el cual es una forma especializada de tejido conectivo compuesto por células llamadas condrocitos y fibras elásticas y resistentes. También tenemos los ligamentos, los cuales son estructuras fibrosas que se insertan cerca de las articulaciones y le dan firmeza a la unión entre dichos huesos, al igual que limitan la amplitud de movimientos. Tenemos la cápsula articular, la cual es una membrana fibrosa que envuelve la articulación en forma de manguito. También tenemos la membrana sinovial, la cual es una especie de bolsa que recubre la superficie interna de la cavidad articular. También están los meniscos, los cuales son estructuras fibrosas cartilaginosas de forma semicircular que se encuentran principalmente en la rodilla y son dos. Los tipos de articulaciones. La clasificación de las articulaciones en diversos tipos se basan en su movilidad, al igual que son muy variables en la región de un cuerpo a otro. Existen tres grandes grupos, los cuales son diartrosis, que son las más movibles y complejas, están las anfiartrosis o sínfisis semimóviles y están las sinartrosis o suturas sin movilidad. Ahora hablemos específicamente de las diartrosis. Las diartrosis son las más movibles y más complejas y poseen cavidad articular generalmente cubierta por cartílago y se subdividen en 6 géneros. Articulaciones en artrosis, articulaciones condilias, articulaciones por encaje recíproco, articulaciones en tróclea, articulaciones trocoides y artroideas. En artrosis, las superficies articulares son por un lado cabeza y por otro lado cavidad glenoidea como medio de unión y presentan una cápsula fibrosa y también son tapizadas por una membrana sinovial, por ejemplo, la articulación del hombro. Articulaciones condilias. Las superficies articulares tienen forma de elipse por un lado y una cavidad glenoidea por otro. Consta de ligamentos periféricos y realiza todos los movimientos a excepción de la rotación. Por ejemplo, la articulación de la rodilla. Las articulaciones por encaje recíproco o en silla de montar. Estas tienen superficies articulares cóncavas y convexas que corresponden entre sí unidas por una cápsula fibrosa. Por ejemplo, la articulación calcáneo-cuboidea. La articulación de la tróclea tiene forma de polea y se unen mediante 4 ligamentos que permiten la flexión y la extensión. Un ejemplo de este es la articulación húmerocubital. Tenemos los trocoides, que son una de las superficies articulares. Es un cilindro que gira alrededor de su eje mayor y la otra es un anillo osteofibroso en el que se introduce un cilindro óseo. Este solo permite movimientos de rotación, por ejemplo, la articulación radiocubital. Tenemos las artrodias, las cuales son superficies articulares lisas y aplanadas y solo permiten movimiento de deslizamiento o desplazamiento. Por ejemplo, la articulación acromioclavicular. Tenemos las anfiartrosis o sínfisis, las cuales son articulaciones semimóviles, las cuales se subdividen en dos, o sea, cartilaginóseas primarias, que son articulaciones del cartílago hialino, y las articulaciones cartilaginosas secundarias, las cuales son sínfisis o diartoanfiartrosis. Vamos a hablar de las cartilaginóseas primarias o costoexternales.
Estas son aquellas en las que los huesos se encuentran unidos mediante cartílago hialino y están en contacto directo con el mismo. Tenemos las cartilaginosas primarias, las cuales son costortenales. Estas son aquellas en las que los huesos se encuentran unidos mediante cartílago hialino y están en contacto directo con el mismo. Pueden ser temporales por la osificación de los huesos en crecimiento, al igual que pueden ser permanentes, o sea, de hueso adulto en contacto con cartílago hialino. Tenemos también las cartilaginosas secundarias o sínfisis pubiana. Estas tienen funciones fibrocartilaginosas más robustas entre dos estructuras óseas y que presentan una pseudocavidad en su inferior. Tenemos las cartilaginosas primarias, las cuales son costortenales. Estas son aquellas en las que los huesos se encuentran unidos mediante cartílago hialino y están en contacto directo con el mismo. Pueden ser temporales por la osificación de los huesos en crecimiento, al igual que pueden ser permanentes, o sea, de hueso adulto en contacto con cartílago hialino. Tenemos también las cartilaginosas secundarias o sínfisis pubiana. Estas tienen funciones fibrocartilaginosas más robustas entre dos estructuras óseas y que presentan una pseudocavidad en su inferior. Suelen ubicarse en la línea media sagital del cuerpo y la más representativa es la sínfisis pubiana. Bueno, ahora podemos hablar de la sinartrosis o suturas. Estas son articulaciones completamente inmóviles, son suturas dentadas o suturas escamosas y suturas armónicas. Inmóviles son suturas dentadas o suturas escamosas y suturas armónicas. La sutura dentada presenta engranamiento y dentelladuras, por ejemplo la sutura coronal. La esquindilesis, por ejemplo, es una superficie en forma de cresta y se articula con una ranura, por ejemplo el búmer y el esfenoides. Tenemos las articulaciones de la columna vertebral. Estas articulaciones son de los dos cuerpos vertebrales entre sí, tipo anfiartrosis, y se presentan en ambos cuerpos. Las articulaciones de las apófisis vertebrales, también tipo anfiartrosis, se unen entre sí si las apófisis espinosas transversas y láminas vertebrales constan de varios ligamentos interespinoso, intratransverso, supraespinoso y amarillos. Tenemos la articulación esternal superior, la cual une el mango del esternón con el cuerpo. Y también tenemos la articulación esternal inferior, la cual une el cuerpo del esternón con la apófisis sifoide. Tenemos las articulaciones del tórax, las cuales van de las costillas de la columna con el cuerpo de las vértebras. Estas son articulaciones costovertebrales y con las apófisis transversas son costotransversas. Las articulaciones de los cartílagos entre sí, intercondrales, y las articulaciones entre los cartílagos entre sí, o sea, intercondrales, sin artrosis, y cartílagos costales en el esternón, artrodias.